Mes estamos estudiando sobre el amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Amén. ¿Y cuántos quieren experimentar el amor de Dios? Más, así es. Sí, porque yo creo que a lo mejor lo que nosotros hemos conocido no ha sido todo, ¿verdad? Yo creo que seguiremos experimentando y experimentando el amor de Dios en cada una de las cosas. Amén. Así que bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 y 6 de Reina Valera 1960. Es la que vamos a estar leyendo aquí. Y dice así, vamos a leerlo todos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esto, porque vemos que la palabra de Dios siempre nos va a traer consuelo, edificación, exhortación, sanidad, restauración. La palabra de Dios no regresa vacía y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas, tuétano y corazón. Y esa palabra es la que nos da esa transformación, nos da ese cambio. Empieza a trabajar en nosotros áreas que a lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta que a lo mejor estábamos mal, que estábamos desviados, que teníamos un concepto diferente. Entonces la palabra es la que nos va a transformar. Yo siempre he pensado que no es el ser humano el que trae el cambio en la persona, es el Espíritu Santo. Dice la palabra que es el que da convencimiento de que algo nosotros estamos haciendo mal, de que no está bien. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a escudriñar esta palabra y cuando dice ahí, lo volvemos a poner, por favor, Esdeine. Muchas gracias por estarlo poniendo. El tema de hoy es sembrando y cosechando amor. El domingo pasado estuvimos estudiando sobre lo que es amor y estuvimos leyendo definiciones según el diccionario, ¿verdad? De lo que era, y todo hablaba a que el amor para ellos era un sentimiento, ¿sí? Entonces era un sentimiento y que era voluble, ¿no? Hoy sí te amo, mañana no te amo, hoy te quiero bastante, mañana no me acuerdo de ti. Sí, y entonces el ser humano ama con sentimientos, pero el amor de Dios dice que es una decisión. Y leímos San Juan 3:16 también, porque de tal manera, o sea, así tal cual, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿qué? Mas tenga vida eterna. O sea, Él decidió. Para Dios el amor es una decisión. Amén. El amor es una decisión. Entonces Dios nos enseña que nosotros debemos de amar con decisión. Es como cuando haces los votos en el altar y dices: yo te prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. O sea, estás decidiendo hacerlo. Pero de repente se rompe este pacto, esta promesa. Pero Dios no es así. Dios no rompe su pacto, Dios no rompe su promesa. Amén. Él nos sigue amando a pesar de que nosotros pudiésemos fallar, pudiésemos hacer algo que no es correcto, pudiésemos estar alejados. Dice que nada nos separará de su amor. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos condicionar el amor hacia alguien, pero ¿sabe algo? Dios nunca le va a dejar de amar. Amén. En el Salmo, el que estábamos 126, 5, 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vamos a entender qué es segarán. ¿Qué entiende por segar? Levantar cosecha, el resultado, el fruto de lo que tú sembraste. Si sembraste naranjas, ¿qué vas a levantar? ¿Qué vas a segar? Naranjas, ¿verdad? Entonces es el fruto de lo que tú cosechaste, de lo que tú sembraste, perdón. ¿Sí? Fuiste y sembraste la semillita. ¿Cuántos aquí tienen algún huerto o han sembrado arbolitos? ¿Sí? ¿Sí han sembrado? Y no es cualquier cosa. No es como que nada más saben, a ver dónde sale el árbol. Sí, los tiempos. Ese es un punto importante para nosotros entender el amor de Dios y para poder nosotros recibir cosecha. Necesitamos entender los tiempos. Ponga ahí: yo necesito entender los tiempos. Acuérdense que la tribu de Isaacar, dice la Biblia que eran entendidos de los tiempos.
¿sí? Entendidos de los tiempos. Ellos sabían qué mes, qué día, el año, cómo estaba acomodado todo, porque todo tiene un tiempo. Dice en Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo. Así lo dice la palabra de Dios. Hay un tiempo para todo. Y entonces, ahí en Eclesiastés 3 te dice que hay un tiempo para sembrar, otro para cosechar, uno para levantar, para tumbar, uno para abrazar, para abstenerse de abrazar. Entonces, hay un tiempo para todo. Y nosotros tenemos que ser organizados. ¿Cuántos de aquí somos organizados? Más o menos. Bueno, este año nos vamos a proponer ser ordenados, ¿verdad que sí? Organizados. Es bueno ser organizados, ordenados. Salen mucho mejor las cosas. Y vemos aquí que los que sembraron, ¿cómo? Con lágrimas. Cuando alguien que está teniendo un sembradío, ellos con el sudor de su frente ahí van de sol a sol, ¿verdad? A veces no tienen nada de protección o tienen y aún así se queman. ¿Sabe? La resolana quema mucho. O sea, aunque tú te tapes y todo, regresas bien bronceado, bien quemado de andar en pleno sol, y luego tienen que arar la tierra primero, la preparan, hacen los surcos, después acomodan todo para que de ahí ya van poniendo y semilla por semilla, la van tapando y luego pasa el riego, ¿verdad? Y luego tienen que ir cuidando que si no va a haber una helada, si no va a llover, o sea, todo eso, las pequeñas horas, todo, o sea, tienen que andar cuidando para que su árbol o lo que hayan sembrado vaya bien. Lo tienen que estar cuidando, no nada más así aventarle y, ay, pues ahí prendió un árbol ahí nomás, ¿verdad? Lo que pasa sí son la hierba silvestre, eso donde quiera, ¿verdad? Sale y uno la arranca y otra vez dice, no puede ser, la acabo de quitar. Pero cuando tú siembras un árbol de algo, tienes que cuidarlo. Entonces también Dios nos habla a que todo lo que nosotros querramos hacer, le tenemos que poner cuidado. Le tenemos que poner atención. ¿Sí? No solamente es, yo quiero esto. Y como decir, pues ahora se me antojó hacer esto. No, no es así. No es por capricho. Yo voy a decidir hacer algo, pero sé que conlleva tiempo para ver respuesta y sé que conlleva cuidados y un orden. Entonces, no nada más es sembrar, y dice, los que con lágrimas sembraron la semilla. Está hablando, si nosotros nos volcamos a lo espiritual, está hablando que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí sabe eso? Que la palabra de Dios es la semilla, que tú vas y siembras en alguien, le siembras la palabra y le dices, ¿sabes qué? Cristo te ama. Ay, muchas gracias. Le dicen, ¿sabes qué? Cristo te ama, y le estás dice y esa persona te dice, ya me tienes bien harto. Nada más me estás invite a la iglesia. Y no, hombre, tú y tu iglesia. Y al rato, un día, Dios toca su corazón. Porque trae cosecha eso que tú sembraste, tarde que temprano. ¿Sí? Nada más que nosotros nos desesperamos. La vez pasada les decía en la reunión de mujeres que ya somos, en este siglo, estamos tan desesperados por todo que usted no se puede esperar 3 minutos de las palomitas en el microondas. Te dice que te esperes 3 minutos y tú estás ya, que salgan. Bien desesperados. Le pusiste 1 minuto al café y no te esperas al minuto y lo sacas a ver si ya está caliente. Y te diste cuenta que no, y le volviste a poner más tiempo. ¿Sí? Y ahí vemos que vivimos en una constante ansiedad, en una desesperación y en un capricho de querer las cosas que salgan así. Y buscamos a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara. ¿Sí? Dios, te pido esto y de esto. Y si Dios no contesta, ¿qué pasa, hermanos? La gente se enoja con Dios. ¿Por qué Dios no me respondió a mí? ¿Por qué a los demás le responde y a mí no? Porque a todos les contesta menos a mí. Y empezamos a enojarnos con Dios porque a ellos les contestó bien rápido y a otros les contesta un poquito más lento. Pero ¿sabe algo? Los tiempos son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y en su tiempo Dios te va a traer tu respuesta. Ni antes ni después, porque te está cuidando. Está guardando tu corazón. Está diciendo, te voy a entregar las cosas hasta que ya estés listo, hasta que ya estés preparado, para que cuando tú lo recibas no lo vuelvas a echar a perder. ¿Alguien dice amén? Porque en tiempos anteriores tuvimos cosas y a lo mejor no lo supimos valorar.
No supimos guardar y cuidar, ¿verdad? Como esa plantita que iba creciendo. No nos importaba, ni regábamos la plantita, que le diera el sol ya bien seca, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado una planta y se le seca? O mucha agua le echaron, o mucho sol, o simplemente lo olvidaron, se les olvidó que había plantita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento de cómo cuidar tal planta, porque aún tal planta tiene su cuidado diferente. ¿Sí? Hay plantas de sombra, hay plantas de sol, ¿sí? Entonces, y aún así a todas las plantas hay que hablarles con cariño y tratarlas con cariño. Entonces, hermanos, vemos que en la Biblia dice que los que irán sembrando la semilla ¿con qué? Con lágrimas. Muchos de nosotros vamos a estar compartiendo el evangelio a las personas que conocemos. Y por conocerte de tu vida pasada o de antes, empiezan a decirte: ¿tú qué me andas diciendo? ¿Tú qué me andas predicando a mí? No, hombre, no, cambia tú primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ve lo que está frente a sus ojos, dice la palabra en Samuel. Pero Dios ve el corazón de la persona. Posiblemente a lo mejor podemos llegar, a lo mejor traemos algo, simplemente como nos ven, nos dicen: ¿será cristiana? ¿Sí? ¿Será cristiano? ¿Verdad? Porque es lo que están viendo delante de sus ojos, pero dice: Dios ve tu corazón y ve cómo tú estás tratando de predicarle a esa persona. A lo mejor no tienes tanto conocimiento, a lo mejor dices: es que pues yo como pude le prediqué. ¿Cuánto les ha pasado? Que te topaste a alguien y dices: no, hombre, se ponía bien difícil, me sacaba argumentos y teología y cosas, ¿verdad? Ideologías humanas, humanismo y todo eso, y de repente yo no sabía qué contestar, pero respiré y dije: Dios, habla tú. Y Dios tomó control, porque es Dios quien habla a través de nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados por Dios, cuando nosotros le damos ese lugar al Espíritu Santo. Amén. Pero conlleva un sacrificio. El caminar en Cristo conlleva un sacrificio, y no te estoy hablando de que ahora tengas que sufrir, ¿verdad? Y tampoco te digo pare de sufrir, tampoco te digo eso. Lo que te digo es que lo que tú y yo vamos a hacer cuando estemos predicando ahora ya en una vida diferente, vamos de repente a recibir desprecios. De repente la gente nos va a cuestionar: ¿y ahora tú, muy cristiano? ¿A poco que ya vas a la iglesia? ¿A poco ya empezaste a cambiar? Yo, hombre. Y empiezas a sufrir algún tipo de persecución, porque eso se llama persecución. A lo mejor no es como en países árabes donde te cortan la cabeza por estar predicando el evangelio, porque eso es lo que sucede en países árabes. Pero la persecución viene desde el momento en que te dañan tu corazón por algo. Tu corazón se empieza a dañar y te empiezas a angustiar y te empiezas a entristecer. ¿A cuántos les ha pasado? Estás compartiendo la palabra y te entristeces, ¿sí o no? Tu corazón te lo apachurran y dice uno: ¿cómo le hago para seguir, verdad? ¿Cómo puedo yo seguirles predicando a las personas y aun cuando me están dañando? O aun cuando son indiferentes conmigo y por más que les trato de predicar, me tratan como si yo fuera una mala persona. Pero es algo que Jesús lo estaba advirtiendo. Jesús dijo: en el mundo sufriréis aflicciones. Yo quiero contarte una historia, Segunda de Crónicas, capítulo 16, sobre un rey. ¿Sí? Vamos ahí a la historia de Segunda de Crónicas, capítulo 16. Esreine va a poner Reina Valera 1960. Yo voy a leer otra versión, pero la pueden estar alternando. Mientras yo la leo aquí, tú pones Reina Valera y yo voy a leer otra. Sí, es que quiero que veamos las diferentes, quiero que puedan leer las dos formas, ¿sí? Nueva traducción viviente, les voy a leer yo. Nueva traducción viviente. Ya estamos ahí, vamos a leer desde el versículo 1. Lo que yo voy a estar hablando a lo mejor es un poquito diferente acá, porque esta es Reina Valera y yo voy a leer Nueva traducción viviente, ¿ok? Pero el contexto es el mismo, ¿sí? Dice, como título, aquí yo tengo los últimos años del reinado de Asa. ¿Cómo dice el tuyo? Ok, alianza. Vamos a subrayar ahí, alianza. Cuando nosotros hacemos alianza, ¿sabe qué es una alianza? Una unión, ponerte de acuerdo con alguien, ¿sí? Para algo, ¿ok? Dice, en el año 30, versículo 1,
En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. O sea, hubo una alianza y hubo muros ahí, estaban construyendo ahí, dice que invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar y salir. Los que estaban, ni salen ni entran, ¿sí? Hay un tipo de protección, ¿sí? Se unen para protegerse. Después dice, en respuesta, Asa que retiró, escuche esto y vamos a leer acá. Entonces sacó Asa que la plata y el oro de los tesoros de la casa de ¿quién? De Jehová. O sea, tomó las cosas de Dios para él hacer algo, ¿sí? Dice, entonces sacó Asa el rey la plata y ¿qué? Y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Después dice en el 3, ahí mismo dice, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, vamos al versículo 3, voy a leer Ezequiel 3, dice, hagamos un tratado, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro y rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. ¿Sí? Esa es la versión que yo estoy leyendo, Nueva Traducción Viviente, y ustedes están leyendo Reina Valera 1960. Entonces, hace esto de sacar el oro y la plata de la casa de Dios para ofrecérselo, ¿para qué? Para que lo dejaran en paz, para que se retirara de él. Ahora, ¿esto estuvo bien? No, porque eran las cosas de la casa de Dios. Es como si nosotros quisiésemos sacar algo de aquí y venderlo para pagar algo. ¿Me explico? Es igual que agarráramos cualquier cosa cuando todo lo que está aquí está dedicado para Dios. ¿Me explico? Y quisiéramos hacer algo y solventar allá algo, una deuda X o Y, para pagar quién sabe qué cosa, y estamos agarrando las cosas de aquí. Después dice en el versículo 4, Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel, y ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan y Abel Bet Macá y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Y apenas en el 5, y apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurrió, ¿qué hizo? Abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo que todo el trabajo, lo detuvo, dijo no, yo no, ¿sí? Dijo que abandonó el proyecto. Lo estamos leyendo acá en Reina Valera, dice, oyendo esto Baasa cesó de edificar a Ramá, ¿y qué dice? Y abandonó su obra. Vamos al 6. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran ¿qué? Las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá, y Asa empleó esos mismos materiales para ¿qué, hermanos? Y con ellos dice que edificó a Geba y Mizpa. Dice, les voy a leer aquí dice, para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. Y en ese tiempo Hanani, ¿sí? El profeta, en otros dice el vidente, aquí dice el vidente, por eso quería yo leerles, ¿verdad? Hay diferentes donde dice profeta, donde dice vidente, y dice Hanani y Asa, rey de Judá. ¿Y qué le dijo? Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste ¿en quién? En Jehová tu Dios, en Jehová tu Dios. Voy a leerles aquí yo el 7. Dice, en este tiempo Hanani el profeta fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército de Aram. ¿Te das cuenta que cuando nosotros queremos hacer algo en nuestras fuerzas y algo contra Dios, porque aquí era contra Dios, tomó las cosas del templo, tomó las cosas de Dios y las usó? Entonces, ¿a quién estábamos atacando realmente? A Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer algo
tomando las cosas de Dios o haciendo cosas en contra de Dios, nos echamos al mismo Dios como enemigo. Después dice en el 8, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor. Le está recordando, fíjate, en aquel tiempo confiaste en el Señor y Él les entregó en tus manos. En el 9 dice, y los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón que totalmente comprometido con Él. ¿A quién fortalece el Señor? A los que tienen un corazón totalmente comprometido con Dios. ¿Cuántos tenemos un corazón comprometido con Dios? ¿Sí tenemos un corazón comprometido con Dios? ¿O queremos tener un corazón comprometido con Dios? Porque a veces no sabemos cómo comprometer ese corazón. A veces nadie nos ha explicado, pero para eso está la palabra de Dios, para edificarnos y decirnos cómo es que usted y yo nos podemos comprometer con Dios. Amén. Dice, qué necio has sido. De ahora en adelante estarás como en guerra. Él solito se metió a la guerra. No es que Dios lo haya querido tener en guerra, sino que Él hizo algo que no era correcto, tomó las cosas de Dios, ¿verdad? Las ofreció por algo a cambio de algo. Y le dice, de ahora en adelante estarás en guerra. No era la voluntad de Dios y nunca ha sido, hermanos, la voluntad de Dios que tú y yo vivamos en guerra. Nunca ha sido esa la voluntad de Dios. Dice que en ocasiones pasadas le recuerdan a Él, acuérdate cuando Dios te entregó a tus adversarios en tus manos y venciste. Entonces le hace entender y decir, si es cierto, ¿qué estoy haciendo? Yo como rey no debería de tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios estaba conmigo y me dio la victoria anteriormente. ¿Por qué? Por desesperación o por qué por no saber qué hacer, ¿verdad? Porque ¿cuántos de aquí nos hemos desesperado alguna vez? Yo creo que todos. En algún momento de nuestra vida hemos tomado alguna decisión porque o nos dio miedo, o nos dio impotencia, o no sabíamos cómo hacerlo, o en desesperación, ay, mira, tráeme a ver a dónde voy, pues Dios no me ha contestado, pero déjame ir a buscar a doña no sé quién para que me diga qué voy a hacer. ¿Sí o no? O por ahí lo han oído, ¿verdad? Hágale, por ahí lo he oído. ¿Sí? Entonces la gente en desesperación, cuando Dios no contesta en un momento específico, se desespera y trata de hacer las cosas en su forma humana. Toma decisiones atrabancadas, como dicen, o toma decisiones sin consultar a Dios, o toma decisiones simplemente porque está desesperado y necesita ya una respuesta urgente, y entonces en lugar de irle bien, le empieza a ir peor porque empezó contra Dios, empezó a hacer cosas que eran en contra de Dios, ¿sabe? Entonces el rey Asa en algún momento se desesperó, y yo quiero decirte algo, muchos de nosotros nos hemos desesperado por no recibir respuesta. Muchos de nosotros nos hemos desesperado y hemos dicho, ¿por qué a ellos sí les está contestando Dios? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué así? ¿Por qué asá? ¿Por qué a ellos fue de esta manera así tan sencillo, tan simple? ¿Y por qué yo he batallado tanto? ¿Sí te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que yo he pensado, digo, ¿por qué así de esa manera? Y yo, Señor, mira, he esperado. Y Dios me vuelve a decir, espera en mis tiempos. Mis tiempos son perfectos. Tienes que aprender y seguir esperando. Ya esperaste mucho tiempo, espera un poquito más. Me acuerdo de ese canto. Y espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Amén. Espera el tiempo de Dios. Pero nos estamos desesperando, hermanos, y tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones erróneas o actuamos en nuestra carne y en nuestros sentimientos. Y así es muchas veces cuando tenemos el corazón herido, cuando tenemos alguna situación que nos está lastimando, ¿qué hacemos? Dios nos recuerda en este mes que aunque tú estés sembrando con lágrimas, con regocijo recogerás tus gavillas. Las lágrimas que ahorita estás derramando tendrán recompensa. Cada una de tus lágrimas
Porque tus lágrimas no caen a tierra, caen en el redoma de Dios. Y todo lo que tú estés padeciendo, lo que pareciera ilógico a tu alrededor, todo aquello que dices tú, ¿qué está pasando? ¿Por qué así de esta forma? Dios tiene unos planes que ni te imaginas. Cosas que a lo mejor no entendemos en su momento, pero a su tiempo, a los que amamos a Dios, sabemos que todo obra para bien. Tarde que temprano nos vamos a dar cuenta el por qué Dios de alguna manera o por qué permitió algunas cosas, y era porque siempre nos está cuidando. Porque si algo tenemos seguro es que Dios nos cuida y nos protege. Amén. Después dice en el versículo 10, Asa se enojó tanto con Hananí por haberle dicho esto, que ¿qué dice? Órale, te vas a la cárcel. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Que lo echó a la cárcel. ¿Y qué dice? Y lo puso en el cepo. ¿O qué dice esta versión? Vamos a leerlo en 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. O sea, no le gustó lo que le dijo. ¿Sí? No le gustó nada lo que le dijo. Y dijo, pues ahora te vas a la cárcel. Dice después, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Yo quiero decirte algo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos preguntado algo a Dios y le hemos hecho una pregunta o hemos dicho, Señor, dime qué hacer, ¿no? Y la respuesta que Dios nos ha dado no nos gusta. ¿A alguien le ha pasado aquí eso? A mí sí. Yo le he dicho algo a Dios y le he dicho, Dios, mira, a mí me gustaría, a mí Karina, me gustaría que fuera así y también así. Y me dijo Dios, no, nada que ver, es así, asá y asá. O sea, muy diferente a lo que yo le pedí. Y yo me quedo así como, sí, o sea, porque nuestros pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Sus planes, sus proyectos son mayores que los nuestros. Y a veces uno dice, ay, pero, o sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo Dios se va a olvidar de nuestros anhelos? No, que Dios cumple nuestros sueños, sí, los que son conforme a su voluntad y te van a hacer bien. Dios no te va a permitir que un sueño que no viene de Él o un sueño que te va a dañar, tú lo lleves a cabo. Te lo va a truncar. Te lo va a estorbar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a más. Dios quiere darte sus planes, no los nuestros. Claro que Dios apoya algunos de nuestros planes, sí, porque muchos planes que están aquí y aquí vienen del corazón de Dios. Y ahí vamos, ¿verdad? Y vamos predicando y vamos haciendo lo que Dios nos dice, pero de repente se atraviesan 2, 3 obstáculos. Pero usted tiene que tener contentamiento, es lo que hemos estado hablando este año. Contentamiento con lo que estamos viviendo. Que ya explicamos que contentamiento no es lo mismo a resignarte. No, es que en el proceso que tú estás viviendo pronto vas a salir. Pero mientras, no te quejes de Dios. Mientras no reniegues de Dios. Mientras no consultes Baales, porque Dios no trae respuesta. ¿Sí? Porque puede ser de que nos estemos desesperando. Es que Dios ya se tardó. No me está contestando. Se me hace que voy a ir allá y voy a mover unos asuntillos a ver qué puedo arreglar. Espérate. Todavía no llevas la instrucción de Dios. Espérate tantito más. ¿Sí? Has aguantado bastante hasta ahorita, ¿sí o no? Como para rendirte tan fácil. O ya se van a rendir, hermanos. No nos vamos a rendir. En la madrugada yo estaba hablando con Dios y de repente me empecé a sentir otra vez mal. Y yo dije, qué casualidad, domingo. El domingo pasado igual. Dije, mira, chanclas, nada más me quiere estorbar. O sea, específicamente en domingo. Dije, pues como sea me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se va a salir con la suya, no me va a estorbar, ¿sí? Entonces dije, no, yo soy más que vencedora. Y yo le decía al pastor, ya quiero que amanezca, ya quiero que salga el sol porque ya me quiero ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un anhelo para mí llegar al domingo. Entonces ya sí querían truncar esos planes, pero dije, no, en Cristo somos más que vencedores. Dice, Asa se enojó tanto
con Hananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. Y en ese, ¿qué? Tiempo, la palabra tiempo. Dice, y en ese tiempo, Asa también, ¿qué? Comenzó a oprimir a algunos de su pueblo, porque estaba enojado. ¿Sí o no? Dice que se enojó tanto con Hananí porque le dio esta profecía o porque le dijo esto y dijo, esto no me gusta, esto no me conviene a mí. Yo quería escuchar otra cosa. Por eso siempre les he dicho, cuando nosotros consultamos a Dios, posiblemente vamos a recibir respuesta que no nos gusta, respuesta que nos confronta, respuesta que nos dice, cálmese, siéntese un ratito, ¿verdad? Quédese quieto, porque yo soy Dios, ¿verdad? Yo pelearé por ti. Pero a veces no nos gusta esa respuesta y decimos, ay no hombre, Dios nada más me regaña, me voy a ir acá con doña no sé quién para que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque eso va uno a los agoreros, a los encantadores, ¿sabe eso? Le van a decir lo que usted quiere y usted sale bien contento, bien agradecido, porque le están diciendo a usted lo que usted quería escuchar, así de fácil. No lo van a molestar, no lo van a incomodar, no le van a decir nada malo, porque lo quieren tener cerca. Pero Dios nos confronta con la verdad. ¿Alguien dice amén? Dios nos dice, mira, tengo esto para ti, pero espérame tantito. Estoy trabajando, estoy moviendo todas las cosas para bendecirte, ¿sí? Nada más que espérame tantito. Resiste, soporta, aguanta, espera. Mira que yo soy tu fortaleza. No te faltará nada en el proceso. Amén. Entonces, Dios quiere que tú y yo sepamos esperar y no nos desesperemos, porque luego las cosas salen mal. Después dice en el 11, tiene un subtítulo, no sé qué diga en el tuyo, pero aquí dice resumen del reinado de Asa. ¿Y acá? Muerte de Asa. ¿Se da cuenta? Del rey. ¿Qué estuvo haciendo el rey? Desobedeció y no le gustaba. Pero dice aquí, los demás, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Acá es Reina Valera. Dice, los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad, dice, grave en los pies, y a pesar de lo grave que era, ¿qué dice? No buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Vamos a leerlo acá en el 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? Ahora usted me va a decir, entonces los médicos son del diablo. No, claro que no, porque Dios los ha preparado y les ha dado esos dones y los ha puesto ahí. ¿Me explico? Pero dice que no buscó a Jehová. ¿A quién tenemos que buscar primero? Porque aún Jehová te lleva al médico correcto, ¿me explico? A la persona indicada, donde tú tienes que asistir, el que es profesional en su materia. Te va a llevar y te va a guiar con él, porque Dios sabe con quién vas a tratar, ¿sabes? Porque aún en tu enfermedad Dios se va a glorificar, y aún ese médico va a ver la gloria de Dios, ¿sí? O sea, no es que los médicos estén mal, no es que esté mal la medicina, no, claro que no. Pero dice que ese rey no buscó a Jehová, buscó a los médicos en su enfermedad. ¿Por qué? Porque estaba enojado. Entonces vemos que los sentimientos a nosotros nos pueden influir para bien o para mal. Nos pueden dañar en muchas áreas de nuestra vida. Nos pueden detener, nos pueden estorbar. Y Dios dice, decídete, porque tú has decidido seguir a Cristo. Y venga lo que venga, pase lo que pase, yo estaré contigo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Cuando tú has decidido seguir a Cristo, lo que esté pasando a tu alrededor, lo que sea, Dios ya sabe todas las cosas. ¿Usted cree que no sabe lo que estás viviendo? ¿Usted cree que no sabe Dios lo que tú estás viviendo y lo que vas a vivir mañana y lo que vas a vivir pasado? Ya lo sabe. Él es el dueño de los tiempos. Él es omnisciente. Él es omnipresente, está en todo lugar. Bueno. Entonces vemos cómo es que Dios nos está hablando y nos dice, yo te amo, pero también tienes que ser entendido de mis tiempos. Tienes que ser entendido de mi forma, de cómo estoy tratando contigo, de lo que yo quiero hacer contigo. Me dices que me amas, pero te desesperas. Me dices que me amas, pero no aceptas mi corrección. Me dices que me amas, pero no quieres caminar conmigo.
Y eso, amor, es obediencia, amor es sujetarnos, amor es saber y entender que primero, ante cualquier cosa que vayamos a hacer, buscar a Dios. Todo lo que estamos haciendo aquí, todos los servicios que hacemos antes, orar. ¿Para qué? Para que Dios tome control, exacto. Todo lo que hacemos en la iglesia, sea oración, sea el instituto, ¿qué más? La célula, el servicio del jueves, los servicios de adolescentes, de jóvenes, de varones, de mujeres, de matrimonios, ¿qué más? De escuderos. Todo lo que hacemos lo ponemos en oración. ¿Por qué? Porque sabemos que el que nos va a respaldar es Dios. ¿Sí? Lo buscamos a Él primero porque sabemos que si lo tenemos a Él primero, Él se va a glorificar. Y Él va a pelear nuestra batalla, sea la que sea. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén, gloria a Dios. Después dice en el versículo, me quedé en el 13, ¿verdad? Dice, así que murió en el año 41 de su reinado y lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una hoguera funeraria en su honor. A ver cómo dice acá. Dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Y vemos esta historia de cómo este rey se precipitó, cómo este rey se desesperó. ¿Sí? No era la voluntad de Dios. Ahora, tampoco agarrar las cosas de Dios como, pues si es de Dios me respalda. ¿Sí? Aún en eso nosotros tenemos, hermanos, que saber que todo lo que nosotros hacemos, Él lo que hizo le tuvo una consecuencia. Lo que sembró cosechó. No era voluntad de Dios que Él estuviera así. No era voluntad de Dios que Él estuviera sufriendo, porque en tiempo anterior le había entregado a sus enemigos en sus manos. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6 del 7 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ¿qué? Sembrare, ahí está la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. O sea, todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo. Después dice en el 8, porque el que siembra ¿para qué? Para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios, dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu ¿qué? Segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Dígale al de al lado, no nos cansemos de hacer el bien. No hay que cansarnos de hacer el bien, ¿sí? Porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos si ¿qué? Si no desmayamos. Entonces dígale al de al lado, no te desmayes. Hágale así, mire, no te desmayes, no se vale desmayarse. La situación que tú pudieras estar pasando a lo mejor es cansada. Es difícil. Es una situación que te desgasta, que sientes que te estás desmayando, pero el Señor es tu fortaleza. De Él viene la fortaleza. Dice que de Él vienen las fuerzas del búfalo. Obviamente lo que estamos haciendo para el Señor, todo eso va a tener un galardón y una recompensa. Pero de repente nos cansamos, de repente nos agüitamos y decimos, sigan sin mí. ¿Sí? Por eso en la mañana, en la madrugada yo estaba así, no, yo me voy. Y andaba así, no sabía ni a dónde iba. Yo decía, yo me voy en la mañana. Andaba buscando un tenis, luego el otro, porque dije, si yo me vuelvo a dormir no me despierto. Ya me quedé despierta porque estaba tan cansada de no haber podido dormir bien. Pero dije, si yo me duermo ahorita, y me puse a orar. Me puse a orar y eso me trajo paz. Me hizo sentirme bien físicamente, porque me sentía mal, muy mal. Pero Dios es el príncipe de paz. Amén.
No sé qué situación tú pudieses estar atravesando, que te estás desesperando, que de repente quieres recurrir a hacer cosas que no son correctas. Pero el ir y recurrir a hacer cosas que no son correctas, las cosas que no oraste, que no pensaste, que simplemente dijiste, las voy a hacer porque yo tengo que salir de esto, te va a traer más desgracia, te va a traer más dolor, te va a traer sinsabores, te va a traer lágrimas, cosas que Dios no quería, porque tú y yo estamos desesperándonos. ¿Alguien está recibiendo? No podemos estarnos desesperando, tenemos que esperar pacientemente, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. Tal vez las cosas no están saliendo como tú pensabas que iban a salir. Tal vez lo que empezaste o lo que decidiste hacer te ha costado lágrimas. Te está costando esfuerzo físico, tal vez mental, tal vez espiritual. Te está costando finanzas, te está costando muchas cosas. Pero créeme que en el Señor todo recibe una recompensa. Pero nos desgastamos cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada no en Jesús. Acuérdense que Pedro se empezó a ahogar cuando iba caminando sobre el agua. Él iba bien seguro a dónde iba. Se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Pero de repente se distrajo y vio las olas y dijo, estoy caminando sobre el... y se hundió. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Jesús. Y si tú y yo empezamos a distraernos con las cosas que nos rodean, con las palabras, con lo que vimos, con lo que dijimos, con lo que esto, con lo que el otro, nos empezamos a ahogar en los problemas. Jesús está ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que nos va a dar la fortaleza, la guianza, la sabiduría para poder llevar a cabo las cosas que hemos decidido hacer, porque Dios nos puso sueños, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de aquí tienen sueños de parte de Dios? No se desanime, no se desanime, todo eso está en las manos de Dios, pero no haga cosas en sus fuerzas ni en su desesperación como el rey Asa. Dice en Mateo 9, 36, 38. Y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿más qué? Mas los obreros pocos. Rogar pues al Señor de qué? De la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el ministerio de evangelismo? Todos. Todos. ¿Y cuántos lo estamos haciendo? Tenemos que emplearlo, aplicarlo. El ministerio de evangelismo es dentro y fuera. En todos lados, en tu trabajo, en tu colonia, en tu familia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en el lugar donde te desenvuelves. Ahí, ese es el púlpito que Dios está poniéndote. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay mucha necesidad en el mundo. Usted sabe que muchos de aquí tenemos familiares que todavía no se congregan, ¿sí o no? Levante su mano quien tiene familiares que todavía no van a ninguna iglesia. ¿Sí? Todos. ¿Y cuántos de nosotros queremos que Dios le envíe obreros porque a nosotros no nos han hecho caso? Levante su mano, si piensa lo mismo que yo. Que envíe a alguien porque a nosotros no nos hacen caso. ¿Sí? A nosotros somos los que menos le van a creer. ¿Sí? Van a decir, nah, hombre, ¿tú qué me vas a andar diciendo? ¿Sí? Entonces por eso oramos, para que Dios envíe a obreros, ¿verdad? A donde estén, ahí les estén predicando y estén, oye, mira, no has venido, oye, vente, mira que te invitamos y que. Porque esa es la gran encomienda de todos. Pero yo quiero que envíen a alguien a mi casa, pero yo no lo estoy haciendo. ¿Alguien dice amén? Yo quiero, yo hago. Yo quiero, yo voy. ¿Sí? Dice después,
Santiago 13:18. Regresando a la historia del rey Asa, cuando él empezó a sembrar desconfianza en Dios, porque él estaba dudando, porque agarró las cosas de Dios para hacer algo que no era correcto. Dice, y el fruto de justicia se siembra ¿qué? En paz para aquellos que ¿qué? Que hacen la paz. Otra vez lo vamos a leer. Y el fruto de justicia, o sea, el fruto, lo que tú vas a recibir, ¿sí? Lo que tú vas a obtener. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. ¿Qué quiere decir? Este rey estuvo sembrando duda y desconfianza en Dios, porque ya una vez Dios le había dado la victoria. Ya una vez Dios le había otorgado o tenía a sus enemigos en sus manos. ¿Cómo podemos hoy en día, después de que nosotros estamos ya, que hemos visto quién es Dios? ¿Cuántos han visto un milagro de parte de Dios en sus vidas? Entonces, ¿por qué dudamos hoy de Dios? ¿Por qué estamos dudando? ¿Sí? Aquí puse, siembras duda o desconfianza en Dios, cosechas maldición. Cosechas maldición. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a él? Oye, estás pasando por una situación, oye, acude a Dios, es tu oportunidad. ¿Alguien dice amén? Estás pasándola mal, acude a Dios, es tu oportunidad de oro para que tú puedas recibir una recompensa. ¿Qué estás cosechando? Es una pregunta que yo hoy te quiero hacer y te la lleves a tu casa. ¿Qué estás cosechando hoy? Dígale al de al lado, pero no le diga que le dé la respuesta. Dile, ¿qué estás cosechando hoy? Pregúntele, ¿qué estás cosechando? Frijol, vas a dar frijoles. ¿Qué estás cosechando hoy? ¿Alegrías? ¿Paz? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Qué estás cosechando? Porque lo que cosechamos, lo que sembramos, es lo que vamos a recibir. Lo que tú y yo hoy en día estemos sembrando, esa es la cosecha que vamos a tener. Ahora, hay gente que me dice, pastora, pero ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien, me está yendo mal? Escuché una predicación de la siembra y la cosecha. Y el pastor que estaba predicando decía, no, que una vez una hermana me dijo, pero pastor, yo fui y sembré, yo en la ofrenda puse todo y la semana me la pasé terrible. Fui y sembré todo ahí en la ofrenda y ¿cómo es posible? Me la pasé terrible. Dice, porque entonces sembraste con una condición. Condicionaste esa siembra. Y cuando tú siembras, no es condicionado, es esperando el tiempo de la cosecha. Es esperando lo que Dios va a hacer. No puedes condicionar esa ofrenda, dice. No puedes torcerle el brazo a Dios. No puedes hacer que Dios haga lo que tú dices. Tal vez lo que ahorita tú pasaste, lo que estás pasando es tu siembra de meses atrás, de años atrás. Lo que tú y yo hicimos años antes, meses antes, tal vez es lo que estamos cosechando ahorita. Pero usted y yo podemos volver a sembrar. ¿Alguien dice amén? Y esperar una buena cosecha de parte de Dios. Porque Dios hace nuevas criaturas y nuevas cosas. Yo por eso les decía, yo hasta hoy en día vengo cargando con algunas cosas de mi vida pasada y me he tenido que enfrentar con ellas cara a cara. Y he tenido que lidiar con ellas cara a cara. Y he tenido que recibir consecuencias de antes, de mis decisiones pasadas. Cosas con las cuales tengo que lidiar. Pero esas cosas hoy en día no me roban el gozo, porque yo sé dónde estoy sembrando hoy. Y sé que voy a recibir cosecha de parte de Dios. Porque tal vez hoy estoy recibiendo cosecha de lo que sembré antes. Y posiblemente mucha gente no nos crea que hemos cambiado, ¿sabes? Porque fue lo que sembramos antes. Pero después ellos van a empezar a ver que tú realmente estás sembrando, que tú realmente estás caminando con Dios, y van a ver en 5 años, en 2 años, la cosecha que tú estás haciendo, la cosecha que tú vas a recibir.
Por eso hay cosas que tú le pides a Dios, porque recuerdo mucho que estábamos orando, estábamos el pastor y yo tenía una necesidad financiera. Y le digo, ¿sabes qué? Porque nosotros vamos con mi pastor, nosotros nos congregamos también. Y le digo, ¿sabes qué? Ahora que vayamos con el pastor, yo quiero hacer una siembra. Le digo yo, quiero hacer una siembra y pues me voy a aventar, ¿verdad? Le estoy creyendo a Dios. Total que no se tardó nada, ni 2 días, cuando el Señor me lo regresó al 100 por 1, ¿sabe? Y me dice el pastor, qué padre, te contestó bien rápido. Le digo, sí, esto. Pero tardé 7 años en ver la respuesta para mi hija. 7 años. ¿Sí? Va a haber cosas que van a ser inmediatas, que tú le vas a pedir a Dios y Dios te las va a contestar. Pero va a haber cosas que pueden tardar meses, que pueden tardar años, y tú tienes que seguir esperando en el Señor, porque de que el Señor contesta, lo hace. ¿Sí? Entonces yo dije, sí, va a haber cosas que van a ser inmediatas. El Señor luego, no hombre, te contestó bien rápido y bien padre, qué padre que demos testimonio. Pero va a haber cosas que van a llevar su tiempo, porque Dios está haciendo algo muy bueno. Dios está trabajando no solamente contigo, sino con las personas que te rodean. Por eso es que ha tardado un poco. Por eso es que a lo mejor se ha demorado un poquito tu respuesta. No porque Dios no quiera contestarte, sino porque Dios está trabajando en esto. ¿Sí? En lo que tú ahorita estás sembrando, tú con regocijo recogerás las gavillas. Quiero compartirte algo que en lo que estaba yo en la madrugada y estaba pensando en la predicación, porque yo decía, tengo que hacer algo en lo que estoy despierta, y estaba meditando en la predicación que iba a compartir hoy, y me decía el Señor, porque yo decía las gavillas, y me acordé de unas gavillas que tenemos ahí como de trigo así, que ya las mueve uno y se cae toda. Pero me acordé y Dios me puso, el Espíritu Santo me trajo a memoria la historia de José. ¿Se acuerdan? La compartieron hace poco, de las gavillas, cuando le da un sueño, lo estuvimos viendo en enero, que le dice, le pone un sueño el Señor a José y le dice, tú vas a estar como gavilla principal y las demás gavillas se van a postrar ante ti. Y ese sueño significaba que la familia, los hermanos, o sea, en lo espiritual, Dios lo iba a empoderar, ¿verdad? Y ellos iban a dar reverencia. Y me dice el Señor, la gavilla que estaba en el centro, ahí representa a José, pero la gavilla principal es Jesús, que es la primicia de Dios. Es la primicia de Dios. Y nosotros que estamos esperando en el tiempo de cosecha, somos las gavillas por las cuales viene la gavilla principal. Y todos como gavillas, cuando venga el maestro, cuando venga el Rey de Reyes, nos vamos a hacer así delante de él. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas gavillas, con regocijo el Señor recogerá sus gavillas. ¿Sí? Todo lo que tú has estado sembrando en el reino, todo lo que tú has estado esperando en Dios, va a tener una recompensa. No te desesperes. Yo te quiero animar en este día que sigas esperando en Dios, que te sigas esforzando. Vale la pena seguir a Cristo. No desistas. Como dicen, no te rajes, ¿verdad? No renuncies, no te desesperes. Todo Dios tiene control de todas las cosas, de lo más mínimo. Todo Dios lo orquesta, lo planea, y aún las cosas que pareciera que se están saliendo de control, aún en esas cosas Dios se está glorificando porque sigue tratando con nosotros. Sigue tratando con nosotros, sigue obrando en nuestros corazones, y algo va a hacer el Señor. Dios quiere vernos que estemos cumpliendo su sueño. Te lo voy a leer rápidamente, Génesis, para que lo tengas ahí. Génesis 37, acompáñame. Ese es el sueño de José, para que lo apuntes. 5:11. Vamos a leer Génesis 37 del 5 al 11 y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron, ¿qué?
aborrecerle. Posiblemente la gente te va a aborrecer porque ya estás siguiendo a Cristo, ¿sí? Después dice, y más todavía, aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oír este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, él, ¿sí? Después dice, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Y qué dice? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Vámonos a trasladarnos hasta Génesis 50, donde termina este capítulo en Génesis. Génesis capítulo 50 del 16 en delante. Fíjense cómo tuvo todo lo que tuvo que vivir José. Estuvo en la cárcel, estuvo en una cisterna abandonado, lo quisieron matar, lo abandonaron sus hermanos, lo despreciaron, o sea, 1000 cosas que vivió, le dijeron algo que él no había hecho, ¿sí? Dice aquí en el 50, Génesis 50 del 16 en delante, dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de ¿quién? De tus hermanos y su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque mal te trataron, ¿sí? ¿A cuántos los han tratado mal? Dice, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, ¿y qué hicieron? Se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la profecía. Dice, y vinieron sus hermanos, ¿y qué? Se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, ¿por qué? Por siervos tuyos. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios se cumple. Pero fíjense todo lo que tuvo que vivir José, y en medio de toda la transición, de todo lo que vivió, de las injusticias, de la falta de empatía, de amor, ¿de qué más? De muchas cosas que vivió. ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó y se cumplió la profecía. Se cumplió, hermanos. Dice que fueron y se postraron, y después le dice, vamos a leer en el versículo 19, y les respondió José, no temáis. O sea, todavía José tuvo misericordia de ellos. ¿Alguien dice amén? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis que mal contra mí. Dígale, ellos pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Alguien decimos amén. Dice, ahora pues no tengáis miedo. ¿Yo qué? Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Alguien recibe esta palabra? Dios nos habla y nos consuela en el corazón. Eso es lo maravilloso de Dios. Es tan hermoso nuestro Dios. Todo lo que tú estés sembrando ahorita para el reino va a tener su galardón. Tal vez estás padeciendo por un momento. Tal vez estás viviendo cosas que no te imaginabas vivir, que no esperabas que te pasaran, que no imaginabas ni por aquí que eso tenías que padecer tú para que el proyecto de Dios en tu vida se realizara. Tal vez hay cosas que no pensabas que un día en tu vida lo ibas a pasar.
Ahorita hay gente viviendo cosas que nunca pensaron en su vida vivir estos capítulos. Pero Dios dice, yo lo permito porque es para mi gloria. ¿Alguien dice amén? Yo estoy permitiendo cosas en ti porque me voy a glorificar. Porque haré grande cosa y viene salvación para mucho pueblo ahí en tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. El padecimiento que tú estás recibiendo ahorita por el evangelio es por la salvación de mucho pueblo en tu casa. Porque Dios va a hacer eso en tu casa. Eso hizo Dios en la familia de José. Dios es bueno, hermanos. Y el amor de Dios, ese amor que ahorita nosotros estamos predicando, ¿sí? Dice, sembrando y cosechando, ¿qué? Amor. Hace rato yo estoy en un grupo de muchas personas que hay tanto cristianos, católicos, hay mormones, hay testigos en ese grupo. Y se empiezan a pelear, que no, que tú, que esto, que ustedes idólatras y que esto y que ustedes los hermanos separados y todos contra todos ahí estaban atacándose un chorro. Y yo les estaba diciendo, les puse ahí, por esta causa la gente no cree en Dios, porque aún los mismos hermanos se atacan entre sí. ¿Quién va a querer a su Dios? Nadie. Dice la Biblia, Mateo, dice que todo aquel que no ama a su hermano se constituye un asesino. ¿Alguien dice amén? Y les puse la cita y todo. No podemos nosotros estar peleándonos los unos con los otros. Nuestra labor, ¿cuál es, hermanos? Amarlos y predicar el evangelio. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Creemos que no regresa vacía y que todo lo que nosotros vayamos a sembrar, eso vamos a cosechar. Si ahorita estamos tal vez cosechando cosas del pasado, Señor, que tal vez nos persiguen, creemos tu palabra cuando dice que nuevas criaturas somos. Y tú nos vas a dar la respuesta, Señor, a toda esa cosecha que nos viene persiguiendo. Señor, te pedimos, Padre, que así como a José, que sus hermanos tal vez quisieron hacerle el mal y lo despreciaron y lo humillaron, pero en su corazón nunca hubo tal venganza. Que nuestro corazón sea así, Señor, libre de cualquier cosa que no venga de ti, Señor. Guarda nuestros corazones, dile, guárdame en mi corazón, Dios. Guárdalo sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Que pueda yo ver con tus ojos a los demás. Que pueda yo caminar en tu doctrina, tu sana doctrina, en tu palabra, en lo que tú quieres de nosotros, porque somos representantes tuyos aquí en la tierra. Que podamos nosotros dar lo que tú quieres que demos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero dice la palabra que quien tiene a Dios tiene amor, porque Dios es amor. Padre, te pedimos que ese amor tuyo esté verdaderamente en nosotros y que lo que tengamos de sentimientos en contra no sea un estorbo en tu propósito y en tu proyecto que tienes para cada uno de nosotros. Que como iglesia de Cristo podamos caminar en amor, en empatía y en entendimiento y ser entendidos de tus tiempos, Señor. Que para todo hay un proceso y que estamos tal vez pasando por un proceso el cual ya somos más que vencedores. Pongo mi familia en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad con cada uno de ellos. Yo sé que tú tienes un tiempo para cada uno, pero toca sus corazones, Señor. Toca sus mentes, toca sus vidas, Señor. Que ninguno escape de tu plan, Señor. Que ninguno, por más que huya de ti y por más que se quiera esconder de tus caminos, ahí tú lo alcances, Señor. Ahí tú vayas por él, Señor, como un día fuiste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Damos gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué estamos sembrando? Amor. ¿Y qué vamos a cosechar? Amor. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios.